Medianoche. Luego de más de 13 horas de reunión entre las distintas fuerzas políticas, esta noche se anunció que las conversaciones no han llegado a buen puerto. No hay acuerdo aún para comenzar un nuevo proceso constitucional. Los argumentos tienen relación con las posturas de cada sector, principalmente en la naturaleza del órgano encargado, más bien la forma, el mecanismo de este órgano encargado de redactar una nueva Carta Magna. Esta jornada, entonces, de miércoles, a partir de las 2 de la tarde, seguirán las conversaciones en el ex Congreso Nacional aquí en Santiago, esperando llegar a un consenso entre los distintos partidos. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y quien nos acompaña esta noche es un personaje que usted conoce, pero venimos a hablar de otros temas. Es Sebastián Sichel, que fue candidato, usted sabe qué hace. Venimos a hablar de temas totalmente distintos, de innovación, porque es el cargo que está ocupando hoy día como director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral. Sebastián, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Mucho gusto, Matías. Algo más que ex candidato soy, así que... No, pero está bien, pero lo más reciente, la gente sí, probablemente obvio, más lo te que más se recuerda. acuerda de uno. Pero para hacer el pase gol al tema de un poquito más de largo plazo, ¿no es cierto? Esta innovación y ponerse nuevamente a trabajar en estos temas que te gustan, porque el Ministerio y la Corfo estuvieron en esos temas. Una encuesta que hacen desde la Universidad Gabriela Mistral al mundo de los a veces olvidados emprendedores. ¿Qué dicen los emprendedores respecto de lo que está pasando? Sí, mira, primero llegué director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro a la Gabriela Mistral con un proyecto súper interesante que tiene que ver no solo hablar de emprendimiento, sino que entender qué pasa con los emprendedores. Tenemos un desafío grande, se ha puesto de moda esta idea de la cultura del emprendimiento. Yo me acordé de una frase que dijo Chicali, el dueño de Liguria hace algunos años en Icare, que dijo, mira, en Chile se habla tanto de ser emprendedor y tan poco de ser empresario, y él reclamaba que él quería ser tratado como un empresario, tenía locales hace muchos años, sin embargo parecía que ser empresario era malo y ser emprendedor era bueno en la sociedad chilena. ¿Qué hicimos? Nos metimos en una encuesta a preguntar en realidad cómo se veía el emprendimiento primero y qué pensaban los emprendedores sobre la situación del país que estábamos viviendo. Y aparecieron cosas que son bastante sorpresivas. La primera es que el 88% de los chilenos quieren emprender, que es lejos la actividad principal que quieren desarrollar los chilenos en el futuro. La segunda es que el emprendedor es más valorado que el médico, que el juez, que el sacerdote, que el carabinero, y por lo tanto superó a lo que era la profesión o el oficio más valorado por la sociedad chilena, que era el médico. Y la tercera, que si no se está emprendiendo hoy día, tiene que ver con la incertidumbre del contexto que estamos viviendo. Miedo al futuro, percepción negativa respecto a lo que ha pasado en Chile en los últimos 3 años, falta de acceso a financiamiento principalmente, y sobre todo, y que está asociado con un tema principal, miedo a ser asaltado o sufrir un delito. Por lo tanto, las dos crisis principales que está viendo Chile, que tienen que ver con seguridad ciudadana y con la situación económica, también afectan la decisión de emprender. O sea, queremos emprender, pero no lo hacemos porque tenemos miedo al pasado y miedo al futuro, y además tenemos brechas en general para acceder a los mecanismos de apoyo a los emprendedores. Claro, una cosa, creo que son los gringos que tienen ese dicho que hay que poner en la billetera donde uno pone la boca. Es decir, usted dice tal cosa, bueno, póngase. Hablamos de emprendimiento, quisiéramos ser emprendedores, muchos chilenos, o en general, los que yo quiera ser emprendedor, pero a lo mejor las jóvenes quieren ser emprendedores y el país se enorgullece de los emprendedores que tiene. Listo. ¿Hace lo suficiente Chile? ¿Hay una arquitectura institucional para apoyar a los emprendedores? O sea, ¿tenemos verdadera fe en que eso es un camino a seguir? Súper interesante esa pregunta porque tiene que ver con el contexto que ha vivido Chile. En los 90 ya la respuesta sería evidentemente sí. Chile en los 90, desde el Estado, desarrolló políticas súper activas para apoyar el emprendimiento, instrumentos de garantías crediticias que permitieron en los 90 emprender y acceder a un crédito. Eran dos cosas que estaban disociadas, pero que permitieron a través de instrumentos que se llaman el FOGAPE y el FOGAIM acceder a las pymes a financiamiento bancario, que era impensable en el mediano plazo. A principios de los 2000 inventaron instrumentos a través de la Corfo como las sociedades de garantía recíproca que permitieron que instituciones no financieras prestaran crédito a las pymes. Yo diría que desde ahí nos empezamos a quedar parados en la estrategia en 2 dimensiones. Apostamos demasiado a las startups, importantes, pero muy de nicho, que son estas empresas unicornio, Notco u otras, Betterfly, que se han desarrollado en Chile, pero que son
pocas, generan altos ingresos, pero no necesariamente son la gran masa de emprendedores que tenemos en Chile, y nos quedamos parados en el acceso al financiamiento. Hoy día el costo del financiamiento de un emprendedor tipo es exactamente igual o más caro muchas veces que el de una gran empresa que accede a financiamiento, cuando uno debería desnivelar la balanza si quiere finalmente detener, entre comillas, la concentración económica en pocas empresas y fomentar una economía más de base. Y parte de lo que nos dice esta encuesta es eso, ¿eh? Cuando tú dices, ¿por qué usted no emprende? Y te dice, mira, porque no tengo acceso a financiamiento, lo que te está diciendo es que puede acceder a financiamiento. Muchos de ellos tienen tarjeta de crédito, tarjeta del retail, pero el acceso a ese financiamiento es tan caro comparado con lo que puede negociar una gran empresa que muchas veces impide emprender. Está castigado el fracaso, que es un principio básico del emprendimiento. También uno escucha, y como yo no trabajaba en el mundo del ecosistema del emprendimiento en Estados Unidos, pero uno puede leer, dicen que en Estados Unidos casi, suena hasta ridículo, se premia a quien haya fracasado una o dos veces. Por lo tanto, eso se manifiesta en precio. En precio de un crédito, en capacidad de riesgo. Arriésgate, si te equivocáis vas a tener otra posibilidad. Nosotros tenemos cultura de riesgo, cultura de aceptar el fracaso como una etapa a llegar al final. Para nada, y deja agregarte dos datos de Estados Unidos comparados con la situación chilena. Primero, el promedio de éxito, de edad de éxito en el emprendimiento en Estados Unidos está más cerca de los 50 que el resto. Y por lo tanto, emprenden más tarde y probablemente fracasaron muchas veces hasta que fueron exitosos. En Chile, en general, está más cerca de los 30 y esto tiene que ver no con que seamos más exitosos tempranamente, sino que hay menos que logran el éxito y el resto rápidamente se reconvierten. Y el segundo es que efectivamente nuestras instituciones financieras o nuestros fondos de inversión cada día se funcionan más sobre seguro. Cualquiera que haya pedido un crédito como pyme sabe que le empiezan a pedir los papeles, las avales, las seguridades de terceros, porque no solo no premian el riesgo, sino que premian la seguridad crediticia. Por eso el Estado hoy tiene un rol tan importante, que es el que entrega esa garantía, porque cuando tú no tienes instituciones crediticias arraigadas, tienes un Estado que puede garantizar ese acceso y debe garantizarlo a través de mejores tasas. Una cosa buena de la encuesta, para que tengamos algunas dimensiones positivas, es que se valora muy bien a las instituciones que apoyan al financiamiento al emprendedor en Chile. No hay otra encuesta que lo haya medido, por eso nos metimos ahí. Por ejemplo, la Corfo tiene casi un 70% de valoración positiva. Cercotec tiene una valoración muy positiva. Fosis tiene una valoración muy positiva. Nota más roja, más bien los municipios que apoyan al emprendimiento, que se caen y se desploman en su aprobación. Reflexión de esto, el que más debería apoyar el emprendimiento, que es la municipalidad, donde está más cercano en general, parece ser que no lo está haciendo tan bien, o más bien no tiene recursos para esto, pero las instituciones públicas lo han hecho bien. Yo creo que de manera insuficiente en los volúmenes, pero bien en la estrategia. Me acordé cuando hablaste del crédito local, que el crédito local está asociado probablemente a la pequeña o al pequeño emprendedor, ¿no es cierto? Me acordé de la Fundación Esperanza, que estuvieron aquí hace poco, creo que cumplieron 20 años, me parece. Y las cifras eran impresionantes. Primero, el 90 y tanto por ciento mujeres. Y pagadoras, pero espectaculares. Pagan hasta el último peso. Créditos chiquititos crecientes. Pero sobre todo, créditos muy locales, donde la municipalidad tiene seguramente el conocimiento de las necesidades vecino por vecino, de a lo mejor para una bicicleta, para un motorcito para la bicicleta, luego para un refrigerador para transportar algo, en fin. Esa dimensión local está dimensionada, esa dimensión local está considerada y valorada en nuestro medio ambiente. Mira, de esta reflexión hay varias cosas interesantes. Primero me tocó verlo como presidente del Banco Estado, pero también en la universidad que trabajaba ante la San Sebastián con un estudio que se hacía con la empresa Equifax. La mayoría de la gente que no paga es mala pagadora, no tiene que ver con el tamaño de la empresa. Casi el 20% de los impagos en general en Chile son repetitivos y por lo tanto es gente que tiene el comportamiento de mal pago en el sistema y nada tiene que ver ni con su patrimonio anterior, ni con su educación, sino que tiene que ver con una forma de enfrentar las deudas, particularmente en el mundo de las pymes. Y por lo tanto, primera gran lección, acá el tamaño no tiene nada que ver con los comportamientos de pago y lo que hacen bancos como la Fundación Esperanza o instituciones financieras. Sí. Siguen un ejemplo que la investigación de Yunus hace mucho tiempo y que Andrés Lieberman, que ahora está en Betterfly, investigó en la Universidad de Columbia, que es que básicamente cada vez que pones plata en pequeños emprendedores, las tasas de pago incluso son mayores que cuando pones en grandes empresas. Por lo tanto, esta idea que hablábamos antes, la aversión a riesgo, es ridícula porque tiene que ver con un comportamiento más bien tradicional, conservador de las instituciones financieras de prestar plata que no necesita plata en el sistema. Y la dimensión local
tiene un problema, partió la conversación de acá, es que no se desarrollan ecosistemas. Parte importante de por qué se desarrollan, por ejemplo, startups solo en barrios altos en Chile, tiene que ver con que el nivel educativo, las universidades en que estudian, las redes en que se comportan, permiten que exploten de manera más fuerte sus desarrollos emprendedores, pero la verdad, si hay una cosa que no puede ser distribuida injusta en una sociedad, es el talento emprendedor. El talento emprendedor es natural o innato, y se forma y se capacita, y parece ser que nuestras empresas en el nivel local no crecen por falta de apoyo en general a su desarrollo. ¿Y cómo le pega al ecosistema emprendedor de un país una crisis económica como la que estamos viviendo? Brutalmente, por dos cosas. Porque transforma el emprendimiento por oportunidad en emprendimiento por necesidad. Y por lo tanto, a donde antes había gente buscando negocios porque descubría una solución que antes no existía, hay muchos que hoy día están buscando negocios de subsistencia. Entonces pasas de tratar de vender el queque más sofisticado en el sistema y mejorar su packaging, etcétera, a venderlo lo que puedas vender de la manera más rápida posible, maximizando la utilidad en el corto plazo. Entonces, primero cambia la dinámica del emprendimiento en general, y al transformarlo en subsistencia también es de necesidad, y por lo tanto baja la innovación en ese emprendimiento. Segundo, lo hemos dicho, hoy día menos mal se mantuvo la tasa de interés, pero el costo del encarecimiento del crédito afecta principalmente a aquel que quiere emprender, porque él no tiene capital. En general se dice en términos gringos, pero lo traduzco a chileno, que los únicos que apoyan el emprendimiento son familiares, amigos y tontos en general, y uno debería agregarle el sistema financiero, pero te quedan solo los familiares, los amigos y los tontos, que no necesariamente tienen capital para prestarte en el mediano plazo y creer en ti cuando el sistema financiero tiene tasas tan altas. Y tercero, provoca una cosa brutal, que la encuesta lo mide también, que es un pesimismo ambiente casi patológico, que hace que aquel que puede emprender por oportunidad no se atreve a hacerlo en estos minutos en un país que tiene incertidumbre constitucional, incertidumbre económica, y por lo tanto las condiciones no están dadas para que hoy día te atrevas a aventurarte en algo que no te atrevías antes. ¿Qué estamos haciendo? Que es parte del trabajo de la Gabriela Mistral, la universidad donde estoy hoy día, es tratando de fortalecer esas habilidades emprendedores no estén tan amarradas a los contextos socioeconómicos, sino que sean innatas a los profesionales que formamos. Me imagino que esta encuesta nacional de ecosistemas de emprendedores está en la página web, ¿no? Está en la página web de la Universidad Gabriela Mistral, la hicimos junto a la empresa Black & White y las vamos a hacer sistemáticamente. Lo más importante, y por qué dijimos que es la primera, que quiere medir cómo va cambiando el ecosistema en condiciones básicas. Y además nos demuestra algo que para mí es súper importante, que básicamente si hace 2 o hace 4 años hablábamos que había una condena como la actividad del lucro o la actividad que buscaba ganancia, esta encuesta nos muestra algo bien impactante, que la sensación del abuso que antes se la colocábamos los empresarios como sombrero está bastante repartida. Hicimos una pregunta que para mí me marca: ¿dónde se usa más? ¿En la moneda o en una municipalidad o en un supermercado o en un almacén, o sea, en un banco o en un almacén? Y generalmente no solo se distribuye más o menos equitativamente, sino la gente siente que se está usando a veces más en las instituciones públicas, y esto tiene que ver con dejar de apuntarnos con el dedo entre políticos, empresarios y no sé qué, y darnos cuenta que tenemos un problema de que estas actividades que son esenciales, como la política o el emprendimiento o la actividad empresarial, tenemos que cuidarla y tienen que colaborar entre sí. Sebastián Sichel, muchas gracias por haber estado aquí y en este rol distinto más de la sociedad civil. Gracias. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Pausa y volvemos. Espérenos. Volvemos y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con este resumen informativo aquí en Medianoche. Vamos a hablar en unos minutos de las negociaciones por el proceso constituyente. Vamos a establecer ya contacto con nuestro compañero Kevin Felgueras, pero antes vamos a hablar de la quina respecto a la nominación para un nuevo fiscal nacional. La Corte Suprema finalmente completó esta esperada quina para proponer un nombre que llegue a este cargo, y ahora es el turno del gobierno, que buscará evitar un nuevo revés escogiendo una carta que sí tenga el apoyo del Senado. Comenzó la nueva carrera que busca determinar al líder de la Fiscalía Nacional. La Corte Suprema completó una nueva quina y reanudó una competencia que no ha estado exenta de polémica. El máximo tribunal estableció que a los nombres propuestos en primera instancia, el de Ángel Valencia, Marta Herrera y Carlos Palma, se sumaran los de Juan Agustín Meléndez y Nayalet Mancilla, los reemplazantes del rechazado José Morales y del renunciado Rodrigo Ríos. Se rechaza la propuesta de Su Excelencia el Presidente de la República. Morales y el gobierno fracasaron en el primer intento al obtener 31 de los 33 votos necesarios. Derrota en la Cámara Alta, primera vez en la historia que una carta del Ejecutivo no es ratificada. Muy relevante, insisto, que esta vez el presidente se asegure que al menos el nombre que él estime cuente al menos con los votos de su sector. Ojalá que obtenga
una gran mayoría en el Senado y que no se den las desinteligencias que se dieron dentro de nuestra coalición en la elección pasada. Nuevo proceso que también comenzó con polémica. Esto luego que se conociera que la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sostuvo reuniones con Marta Herrera, Patricia Muñoz y Karina Fernández, todas postulantes al puesto de Jorge Abbott. Yo solo puedo decir que esa reunión es pública, está en la página del Poder Judicial y no tengo nada que esconder, ni he tenido nada que esconder nunca. Defensa de Patricia Muñoz, que al igual que el resto de las aspirantes, visitaron el despacho de Vivanco durante el mes de octubre. Si una persona pide que yo la reciba para saludarme o para presentarse, normalmente yo así lo acepto, salvo que esté ya en un periodo cercano a una votación, que no es el caso. En consecuencia, no tenían la calidad legal de candidatos, sí de postulantes. Encuentros que fueron consignados y que, según la vocera de la Corte Suprema, cumplen las normas de transparencia. La verdad es que no hay impedimento que yo sepa o que desconozco para ese tipo de reuniones. Carlos Palma es otro de los candidatos que se reunió con Vivanco. Fue una comida privada en casa de la vocera de la Suprema durante el mes de mayo. Cita a la que también asistieron amigos personales, entre ellos 4 ministros de la Corte Suprema y el ex fiscal metropolitano Manuel Guerra. Las reuniones que yo realizo privadamente en mi casa y muchos meses antes de que en definitiva este fuera un proceso formal, entiendo que no tengo ninguna obligación de transparentarlas, tampoco me lo exigen las normas de transparencia. Encuentros que trajeron a la memoria otra polémica, protagonizada por Jorge Abbott, quien se reunió con parlamentarios antes de asumir como fiscal nacional. Por esos días y por eso los cuestionamientos, el financiamiento irregular de la política había arremecido a todos los sectores y muchos legisladores abogaban por un pronto punto final. Nunca hemos tenido buenas experiencias cuando candidatos a fiscales, ¿no?, se reúnen a puerta cerrada con otras autoridades. Eso no es bueno. Claro que además de la ley del lobby tiene que haber también toda la transparencia para que no haya ningún equívoco en la forma en que se nominan los candidatos a fiscal nacional. Respecto a la nueva quina, será responsabilidad del presidente Boric escoger en un plazo de 5 días un nuevo nombre que será analizado por el Senado. El gobierno no ha definido a priori ningún candidato ni candidata. Tras anunciar el candidato, el Senado tomará nuevamente la palabra para aprobar o rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a convocar una sesión especial el próximo martes o miércoles para que el Senado se pronuncie respecto de la decisión del presidente de la República. Candidato que necesita nuevamente de 33 respaldos para ser ratificado. Desde la oposición y el oficialismo piden sociabilizar la propuesta para alcanzar un consenso y no repetir la derrota que con Morales sufrió el gobierno. Y luego de una extensa jornada de conversaciones y diálogos para avanzar en la propuesta que permita habilitar un nuevo proceso constituyente, los partidos políticos no lograron llegar a un acuerdo y superar las diferencias que hasta este momento se mantienen en pausa en este nuevo proceso de diálogo constituyente. Vamos a tomar contacto con Kevin Felgueras, que está en la sede del Congreso en Santiago. Kevin, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Más de 12 horas de conversaciones que nuevamente terminan sin un acuerdo político para reabrir este proceso constituyente, con las posiciones un poco más cerca y de hecho con una propuesta concreta sobre la mesa, un organismo de 70 integrantes electos por la ciudadanía y 36 designados expertos que tengan voz y voto al interior de este nuevo organismo que redacte la Carta Fundamental, una idea que provino desde la democracia cristiana y que con la que muchos se acercaron desde la oposición y también desde el oficialismo. Según han comentado algunos parlamentarios, fue el partido Convergencia Social el que no había aceptado esta propuesta, también otros colectivos de Apruebo Dignidad, y por lo tanto hoy no se puede llegar a este acuerdo. Se insiste desde el oficialismo en que sea un organismo completamente electo por la ciudadanía, se aboga por mayor democracia y que pueda ser la gente la que elija quienes van a redactar esta nueva propuesta. Vamos a revisar de inmediato declaraciones tanto de personeros del oficialismo, también personeros de la oposición y por cierto de los presidentes de la Cámara y del Senado, de cara a lo que será la nueva jornada en pocas horas más, cuando vuelvan a reunirse a buscar un entendimiento dentro de este marco de conversaciones para reabrir el proceso constituyente. Existe un consenso de que participen expertas y expertos en este proceso. La diferencia es si lo hacen solo con derecho a voz o también con derecho a voto. Y en esas dos posturas que son distintas
se han explorado alternativas que nos permitan llegar a un acuerdo y lamentablemente las propuestas que se han planteado no han sido satisfactorias para las partes. Las fuerzas políticas que hoy día han concurrido lo han hecho todos de la mejor disposición, hay un espíritu republicano, entendemos que hay que llegar a un acuerdo, pero sin embargo hoy día no fue posible, esperamos que mañana sí lo sea y yo simplemente quiero hacer un llamado a la tranquilidad. Estos acuerdos demoran. Es que nosotros no hemos jugado por un órgano mixto que da tranquilidad, que da certezas y seguridades a todos y cada uno de los chilenos. Hemos visto cómo hoy día no hubo disposición por parte de la izquierda de cerrar un acuerdo que permitiera justamente avanzar en esas seguridades y en esa certeza. Yo lamento que una postura que tenía amplio consenso en la mesa, que era llegar a un acuerdo en un órgano mixto, bastante razonable, al final por una diferencia bastante marginal y fundado en la inflexibilidad, particularmente del partido del presidente de la República, no se haya concretado. A la pregunta de si había factibilidad por parte del actual gobierno o de las fuerzas que lo representan de llegar a algún acuerdo hoy día, el diputado Diego Ibáñez dijo ninguna posibilidad. Nos sentimos traicionados. Yo creo que su accionar también traiciona al presidente de la República. Falta voluntad por parte, a mi juicio, de la derecha de poder abrirse a mayores escaños democráticos. En solo unas horas más se va a volver a juntar el mundo político, los distintos actores, para sentarse nuevamente a esta mesa de conversación. El lugar será acá, la sede del Congreso en Santiago, donde hace un par de años se firmó el acuerdo del 15 de noviembre, donde por ahora las fuerzas políticas, a más de 3 meses del plebiscito del 4 de septiembre, no han podido llegar a acuerdo. Esta jornada de día miércoles podría ser una vez más la jornada clave. Claro, jornada clave que se ha ido dilatando aparentemente desde la semana pasada, ya que siguen estas conversaciones. Gracias, Kevin, por este contacto. Y lo hemos estado revisando, han sido frenéticas estas negociaciones y conversaciones para intentar cerrar un acuerdo por el proceso constituyente. Los partidos siguen buscando destrabar el nudo del mecanismo y la idea de un proceso mixto ha tomado fuerza también durante una jornada en que varios esperaban que fuera el día clave para alcanzar este tan anhelado acuerdo que aún no llega. ¿Quiero conversar con nosotros un segundo? Después, en un ratito. Llegaron refuerzos de último minuto. El líder de Amarillos, Cristian Barquien, se sumó a las conversaciones pasadas a las 8 de la tarde. ¿Viene a cerrar el acuerdo, me imagino, Cristiano, no? Siempre apoyar los acuerdos, siempre. Jornada extensa que necesitó apoyos. ¿Están más cerca? ¿Esta noche sí o sí? Estamos más cerca. ¿Qué tenemos ahí? Fue necesario recargar energías en algunos momentos porque la petición proyectaba una intensa y extensa jornada. Le planteamos a Lisandra la solicitud del despacho y estamos a la espera de la respuesta del oficialismo. Para nosotros sería incomprensible que no quieran terminar hoy día. La intención estaba y el tercer piso del Senado fue testigo del encierro. Almuerzo por separado entre la oposición y el oficialismo, reuniones para masticar y procesar el principal nudo, órgano mixto o 100% electo. Temprano en la mañana las posturas estaban distantes. Solo estamos abiertos a discutir toda fórmula siempre y cuando se mantenga el principio de la democracia y la electividad. Ahora bien, sabemos que tenemos que construir 4/7 y ello implica llegar a un acuerdo y lucharemos incansablemente porque no sean designados y sean electos democráticamente. Nosotros estamos facultados para que haya equilibrio entre los expertos y los comisionados elegidos democráticamente. Frenéticas conversaciones a puertas cerradas mientras el reloj seguía corriendo. Fórmulas sobre la mesa, varias, pero todas apuntaron hacia un órgano mixto con miembros electos y expertos designados. 70 electos y 30 escogidos establecía una de las ideas, 80 y 20 otras de las propuestas. Diálogo que genera expectación incluso en la moneda. Es importante que los partidos políticos lleguen pronto esta semana, a un acuerdo respecto al proceso constituyente para que tengamos una nueva carta fundamental que otorgue estabilidad y un nuevo pacto social a nuestro país que sea legítimo ante los ojos de la ciudadanía. No gustó en Chile Vamos, lo que aseguran es la presión que ha expresado el presidente en los últimos días, aunque reconocen que la intención sí o sí es cerrar esta semana. Optimismo y fe en varios pasajes del día manifestaron los negociadores. Hay una campaña antigua de la FED, ahora sí que sí.
Hay señales positivas de voluntad, de entendimiento. Hoy día es un día clave. Creo que estamos a un paso del acuerdo. Largos pasos por momentos tediosos, tiempo hasta para ver el Mundial a la espera del humo blanco. Acuerdo que depende de la flexibilidad de las posturas del oficialismo y la oposición, quienes deben definir cómo y con qué mecanismo se redactará una nueva constitución. Hoy miércoles a las 2 de la tarde entonces se retoman estos diálogos constituyentes ahí en la sede del Congreso en Santiago. Vamos a cambiar de tema. Tras 17 meses de alzas consecutivas, el Banco Central decidió mantener la tasa de interés en su actual nivel, que es de 11,25%. La decisión fue adoptada por la unanimidad de los miembros del Consejo tras una reunión sostenida durante la jornada de este martes. En su comunicado, el ente emisor sostuvo que si bien la inflación ha cedido durante el último mes, esta sigue siendo muy elevada. Por ende, se informó que la tasa seguirá en su actual nivel hasta consolidar las perspectivas inflacionarias dentro de la meta de 3%, que recordemos tiene actualmente el Banco Central. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, recibió en La Moneda al ex mandatario de Uruguay, José Mujica, quien visita Chile para participar de un foro universitario. En la reunión abordaron los desafíos políticos de la región. Tras eso, visitaron un centro de cuidados de adultos mayores en Maipú. En ese lugar conversaron con los asistentes sobre la reforma previsional y también de la reducción de la jornada laboral. Mujica durante la tarde participó también del Foro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, donde fue distinguido con la medalla rectoral. Un tropezón no es caída. Enseña que a veces cuando pretendemos mucho, la gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo común, porque eso se llama, en el viejo lenguaje asiático, virtud. Gobernar para la mayoría. Y atención a lo siguiente, un total de 1.260 cajas de frambuesa chilena congelada fueron retiradas del mercado en Estados Unidos. Esto tras haber detectado la presencia de hepatitis tipo A. Este hallazgo fue realizado por la FDA norteamericana, que es el ente administrador de alimentos y medicamentos. El envío chileno fue realizado por la empresa Copramar, exportadora de frambuesas ubicada en la comuna de Hierbas Buenas. El hecho fue reconocido por la compañía, que expresó haber activado todos los protocolos. El Ministerio de Agricultura inició una investigación del caso a través del SAC. Y lo que queremos decir es que se encuentra en proceso de investigación en Chile por parte del SAC. Está colaborando la empresa en los sistemas de autoevaluación y trazabilidad de la frambuesa. Se va a investigar con toda la verdad y llamamos a la tranquilidad a la comunidad en caso de que se corrobore dificultades del envío de Copramar. Los sistemas de chequeo y la reglamentación entre nuestros países es que esto no prohíbe ni el consumo ni la exportación de frambuesas, sino que es acotado a la empresa que tendría hipotéticamente responsabilidad. Y luego de 2 años de suspensión por la pandemia, el Santuario de Lo Vázquez ya comenzó a recibir peregrinos para venerar a la Inmaculada Concepción. Se proyecta que este jueves podría llegar más de 1 millón de fieles. ¿Cuándo te viniste? El sábado con unos amigos. ¿Caminando? Sí. ¿Todo preparado? Claro, carpas, frazadas, ropa. Te adelantaron a la llegada masiva de feligreses, anticiparon su arribo al Santuario de Lo Vázquez para reencontrarse con la Virgen, festividad de la Inmaculada Concepción tras 2 años de suspensión. La trajimos antes para que ella pudiera venir y no perdiera obviamente la tradición. Sí, pues 3 años que no venía a verla. Me pagaron la manda, venía en bicicleta pero ya no me da, ya estoy más viejito. Y vale la pena. Antiguamente veníamos en grupo, pero ahora vengo solo. Se estima que al menos 1 millón de personas asistirán al santuario. El corte de la Ruta 68 comenzará este miércoles a las 18:30 horas. Para quienes transiten desde Santiago, se recomienda hacerlo por Tiltil y la Ruta 78. El municipio entregará más de 300 permisos para el comercio ambulante.
Durante la noche del día 7 o la madrugada del 8, la ruta, como les dije en un principio, va a estar totalmente cerrada con el objeto de que los peregrinos puedan transitar sin ningún tipo de inconveniente. La municipalidad ha otorgado algunos permisos a una cantidad acotada de personas para que esto tampoco se transforme en una feria libre. Esperamos que durante estos días se reciban alrededor de 1 millón de peregrinos y peregrinas. Existen 320 buses dispuestos por la Seremía de Transporte, los cuales tienen un logo que se identifica en particular. Veneración que año a año incluye extremas muestras de fe de los creyentes, incluso el año pasado cuando el santuario estaba cerrado por la pandemia. El llamado del rector es a evitar poner en riesgo la integridad física. La recomendación es lo que nuestro obispo también ha manifestado, es poder, ¿no es cierto?, cambiar esas expresiones de dolor, esas expresiones, ¿no es cierto?, donde nos podemos hacer daño, entendiendo que Dios no quiere que lleguemos trazados acá. Último feriado del año, fin de semana largo para muchos. La región se prepara para recibir a los visitantes. Aún hay reservas disponibles. Los vamos a estar esperando con una ocupación hotelera que hasta el momento está entre un 40 y un 50%. Aún quedan plazas y obviamente con tarifas mucho más convenientes. La autoridad recomienda consumir alimentos únicamente en locales establecidos, hidratarse e ir preparados para esta festividad. La apertura total de la Ruta 68 se llevará a cabo a las 23:59 horas del jueves 8 de diciembre, tras el retorno de la conmemoración de la Virgen de la Inmaculada Concepción en el santuario de Los Vázquez. Cambiamos de tema, vamos a noticias policiales. La Fiscalía y la PDI confirman el desconocido vínculo de un triple homicidio registrado en la región metropolitana con la megabanda criminal Tren de Aragua. Víctimas y victimarios, según la investigación que sigue en curso, mantenían un conflicto que arrastraban desde Venezuela. La noche del 29 de agosto, 3 hombres llegaron en estos 2 autos a una barbería de fachada en la comuna de La Granja. Lo que en un inicio era una cita de negocios se convirtió en un triple homicidio. En este local, donde ahora funciona una funeraria, las 3 personas fueron atacadas. 2 de ellos murieron aquí. Hubo un tercero que logró sobrevivir, pero con el paso de las horas murió, luego de ser trasladado a un hospital. En agonía, ingresó a la urgencia del Hospital Barros Luco en San Miguel. Los 8 impactos de bala terminaron por matarlo. Crímenes que, según la investigación, tuvieron una planificación. Se genera este acercamiento a través de llamados telefónicos, redes sociales, generándose la dinámica de concertarlo en un punto específico que es al interior de este domicilio, donde se genera principalmente el homicidio para luego darse a la fuga del lugar. La búsqueda de los sospechosos del triple homicidio arrojó resultados casi 3 meses más tarde. La policía ubicó en noviembre a uno de los atacantes, Wilmer Villamizar Ramírez. Cayó en manos de la Policía de Investigaciones. Se acredita su participación en este hecho, como también se acredita la ubicación en el sitio del suceso, ¿cierto?, el día de ocurrido la instancia. Huyó desde La Granja, en la región metropolitana, a la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso, pero ahí fue detenido. Venezolano y de 25 años, su situación migratoria es irregular. Un crimen por venganza, aunque la investigación apunta a un grupo ya conocido. Y alguna vinculación con el Tren de Aragua, los antecedentes de la investigación, testigos refieren eso. La megabanda criminal originaria del estado bolivariano de Aragua tiene su raíz en la cárcel de Tocorón, en Venezuela. Se estima que su fundación fue en 2009 y ya se ha acreditado su presencia en nuestro país. Delitos violentos, alto poder de fuego y amplios operativos policiales ya han arrojado detenidos. Parecía ser alegre y cercano. La pistola entrega indicios de lo peligroso que era uno de los integrantes más temidos de los gallegos, facción local del Tren de Aragua. El Tren de Aragua lo que busca es generar cierto temor dentro de la población. Buscan demostrar de alguna u otra forma el poder que ellos puedan tener dentro del territorio a través de la violencia y por ello mismo se caracterizan por ser bandas delictivas violentas. Pero no solo Wilmer Villamizar estaría vinculado al grupo, también los asesinados. Las 3 víctimas se conocían con anterioridad, hay un nexo familiar de 2 de ellos. Hay una hipótesis razonable, ¿ya?, de los autores que pertenecerían a ese grupo y de las víctimas que tendrían problemas con ese grupo, principalmente originado en el extranjero. Wilmer Villamizar no sería el único. En los allanamientos por el delito de secuestro realizado por la PDI en un CITE de Santiago se detuvo a otro hombre, también venezolano, y que habría estado con Villamizar esa noche.
3 meses más tarde, la esquina de Santa Rosa con Presidenta Alessandri, donde ocurrió el triple homicidio, pareciera tener otra cara para los vecinos. En la noche pasaban en moto, para arriba, para abajo, contra el tránsito, sin patente, cambió el barrio, está más tranquilo. Al retirarse, estas personas vuelven ciertas tranquilidades o normalidades dentro de los barrios, porque efectivamente lo que producían muy pocas personas generaba un impacto muy importante y relevante dentro de un territorio determinado. De los 3 sospechosos del triple homicidio, falta uno por atrapar. Los detenidos, incluyendo a Wilmer Villamizar, están en la cárcel Santiago 1, en prisión preventiva y con el máximo de medidas de seguridad posible en ese recinto por la peligrosidad de los procesados. Ya estamos de regreso en medianoche. 3 viviendas y 100 hectáreas han sido consumidas por las llamas en un incendio forestal en el sector del Fundo Los Coligües y Los Perales, en la comuna de Quilpué. Durante la tarde, la Oficina Nacional de Emergencias decretó alerta roja y esto ha implicado que CONAF y los cuerpos de bomberos de Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar y Limache estén desplegados también hasta el momento combatiendo este incendio. La emergencia se ha desarrollado cerca de viviendas rurales, razón por la cual muchas familias han tenido que evacuar sus hogares. Hasta el momento, como les comentábamos, 3 viviendas han sido consumidas por las llamas y este incendio, de acuerdo a lo que publica la Oficina Nacional de Emergencias en su resumen nacional de incendios forestales, se mantiene en combate. Los equipos están desplegados para evitar que haya afectación de vivienda y que efectivamente el incendio está avanzando, está descontrolado. Siendo combatido por 11 brigadas de CONAF y 4 aviones también de CONAF, helicópteros de ONEMI y digamos administrados por CONAF y bomberos de las comunas de Limache, de Quilpué por supuesto, de Villa Alemana y de Viña del Mar. Y es momento de revisar las informaciones policiales de las últimas horas. Nos vamos de inmediato a las calles de Santiago a tomar contacto con Francisco Chaparro, que nos va a contar qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marco. Así es, comenzamos de inmediato a revisar una de las principales informaciones que ocurrieron durante esta jornada en materia policial. Un fatal accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida y también a 3 personas lesionadas de gravedad. Una situación que ocurre cerca de las 8 de la noche en la ruta 68, específicamente el kilómetro 25, llegando hasta el túnel Lo Prado, donde 4 vehículos colisionaron, un accidente múltiple. De inmediato, distintos conductores quienes presenciaron lo ocurrido dan aviso a personas de emergencia para que lleguen hasta el lugar para poder atender a las personas que se vieron afectadas, y con la llegada de personal médico se logró constatar el lamentable fallecimiento de uno de los conductores que se vio involucrado en toda esta situación. En paralelo, 3 personas tuvieron que ser llevadas hasta el hospital Félix Bulnes para tratar la gravedad de sus lesiones, entre ellos 2 menores de edad que hasta el momento se mantienen bajo un diagnóstico reservado a raíz de toda esta situación. Para poder esclarecer toda la dinámica de cómo ocurrió este fatal accidente de tránsito, al lugar tuvo que llegar equipo especializado de la CIA de Carabineros, por lo que la ruta estuvo parcialmente cortada y en algunos momentos llegaron a generarse tacos de 15 kilómetros, por lo que varios conductores estaban bastante molestos, pero esto fue necesario para poder facilitar los trabajos de todos los equipos especializados de Carabineros. Hasta el momento no se tiene claridad de cómo es que se habrían originado los hechos. Una de las teorías que se estaba barajando es el exceso de velocidad y que los distintos conductores no respetaron el espacio entre cada vehículo, y esto habría generado una reacción en cadena en la que finalmente estos 4 vehículos se vieron involucrados. Finalmente sería una persona lamentablemente fallecida y 3 lesionados de gravedad. El resto de las personas que se vieron involucradas, tanto el resto de los conductores como los distintos pasajeros que estaban llevando en ese momento, no resultaron con ningún tipo de lesión y estuvieron en el lugar entregando sus distintas declaraciones a personal de Carabineros, también siendo atendidos por parte de equipo médico, para tener así claridad, mayores antecedentes de todo lo ocurrido para poder esclarecer este fatal accidente que se registró en horas de la noche ahí en la ruta 68 en la comuna de Curacaví. Tenemos más antecedentes que puede entregar personal de Carabineros respecto a todo este accidente de tránsito que pasamos a revisar de inmediato.
Hay una gran energía provocada a consecuencia de este accidente, donde se involucran 4 vehículos. A consecuencia de ello, una de las personas había fallecido en el lugar. Tenemos 2 menores con lesiones de carácter reservados en el hospital Félix Bulnes. Una más que se incorpora, ¿no es cierto?, que estaba dentro del mismo vehículo, ¿no es cierto?, un Chevrolet Sail. Tenemos demás acompañantes, ¿no es cierto?, lesionados de lesiones de carácter reservado además. Hacemos entrever acá a las personas la importancia del autocuidado y tener una corresponsabilidad que parte de la educación vial para que todas las personas puedan tener esta sana convivencia vial todos los días en nuestras calles, y esto podría ser evitable si es que tomara real conciencia de este problema. Es el llamado que hacen carabineros y también distintas autoridades a respetar la velocidad que está permitida en todas las rutas para poder transitar libremente. También cuidar la distancia que hay entre cada vehículo para poder así evitar cualquier tipo de accidente, como el que se registró en horas de esta noche ahí en la ruta 68 en dirección a Valparaíso, en la comuna de Curacaví, donde lamentablemente una persona perdió la vida y 3 hasta el momento permanecen internadas aún con riesgo vital. Claro, Francisco, hay que recordar también que, sobre todo por estas fechas, ya en la previa del 8 de diciembre, hay muchos peregrinos que también están transitando hacia el Santuario de los Vázquez, y es por ello también que hay que aumentar muchísimo las precauciones, sobre todo para los conductores, para que puedan evitar alguna tragedia que pueda llegar a ocurrir en ese sector, ahí en la ruta 68. Gracias, Francisco, por este contacto. Buenas noches. Buenas noches. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche y vemos en pantalla a Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para cargos públicos. Ese fue el veredicto entregado en Buenos Aires contra la actual vicepresidenta de Argentina, quien fue encontrada culpable de administración fraudulenta con perjuicio a la administración pública en el caso conocido como causa Vialidad. También fue condenado su amigo empresario Lázaro Báez. Posterior a la lectura de la sentencia, Fernández se refirió al fallo a través de sus redes sociales y aseguró que se trata de una mafia y un sistema paralelo a la justicia que busca acabar con ella. Al mismo tiempo, aseguró que no será candidata a las elecciones de 2023. Esta era una duda que había quedado abierta, ya que debido a su fuero como vicepresidenta, la sentencia no se puede aplicar aún hasta fines del año 2023. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución, o por las leyes administrativas, o por el Código Penal. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca. 2 de la madrugada con 6 minutos. De esta forma llegamos al final del bloque informativo de medianoche. Agradecemos su sintonía y es momento ya de volver con Matías del Río. Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Tiene que ver con la decisión tomada por el Consejo del Banco Central, que es mantener la tasa de interés en 11,25%. Todavía es alta, todavía es una medida que busca paliativa a la inflación o a sujetar la inflación, que sabemos que está en Chile y en el mundo bastante desbocada, pero aparentemente controlada, porque no ha sido necesario seguir aumentando la tasa de interés según el Banco Central, lo cual al menos eso es una buena noticia. De aquí a que empiece a bajar ya es otra historia. Más detalles 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy, miércoles 7 de diciembre. Mire, aquí vamos a ver el tiempo en un minuto. Despejado para mañana en Santiago. Para hoy en Santiago, hoy ya miércoles 7, 32 grados de máxima probable nos esperan. Y en Parral, en la región del Maule, tendremos cielo parcial y 30 grados
de máxima probable. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir. Medianoche.